Gloria a Dios. Amén. Vamos a comenzar esta mañana. Gracias por venir. Gracias por disfrutar el café junto con nosotros. Amén. O sea que lo que vamos a hacer esta vez, mi hermana Elena, que empezamos el café a las 9:15 y a las 9:35 ya ahí empezamos la escuela dominical para tener por lo menos una estructura. Alan Bonillas, puedes abrirnos en oración esta mañana. Amén. Muchas gracias esta mañana. Vamos a lo que es, continúa nuestra serie Fe Victoriosa, nuestra victoria descansa nuestra fe. Y estamos haciendo esta serie basada en el libro de Primera de Juan capítulo 5. El versículo 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea que estamos haciendo una serie basada en esta escritura. El título está titulada Fe Victoriosa y estamos aprendiendo lo que la Biblia nos enseña con respecto a lo que la fe es y cómo la fe se relaciona a nuestra vida práctica de lo que es vivir. Okay, mucha gente habla de la fe, cantan de la fe, pero muchas veces podemos errar de comprender realmente lo que la Biblia nos enseña con respecto a la fe. Y la fe es mucho más que una canción, un cántico, una palabra. La fe aprendimos, es una convicción, una aseguración, tener algo seguro, es convencido de lo que es. De lo que nosotros creemos y en este caso obviamente estamos hablando fe en la persona de Jesús. Hoy vamos a tener el estudio número 3 y rápidamente si usted quiere recordar un poquito lo que hablamos la semana pasada, en el segundo estudio, si usted recuerda, el primer estudio fue 2 partes, parte 1, parte 2, la semana pasada tuvimos el segundo el segundo estudio y hablamos del tema de lo que es el pecado y hablamos cómo nuestra fe nos ayuda con respecto a lo que es la guerra espiritual que nosotros enfrentamos como personas con respecto al pecado. Hablamos que el mundo tiene un problema, ¿verdad? Y ese problema es el pecado, es mucho más que una debilidad. La Biblia dice que todos somos pecadores desde el comienzo de lo que es Adán y Eva, desde el momento que pecaron. Romanos nos enseña que el pecado entró por un hombre y ahora ese pecado se transmitió a toda la raza humana. Todos somos pecadores. La Biblia nos enseña no hay ninguno justo, ni uno. Y la Biblia nos enseña que todos tenemos la culpabilidad del pecado. Y eso nos afecta a nuestras vidas en completo y hablamos de lo que nos afecta a nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra vida y aún nuestra conciencia. También, si usted recuerda, hablamos de lo que es el poder del pecado, que el pecado es mucho más que una acción de desobediencia hacia Dios, sino la Biblia nos enseña que hay un poder sobrenatural con respecto al pecado cuando nosotros nos damos al pecado y nosotros podemos testificar de esto antes de conocer a Cristo y aún a través de nuestro caminar con Cristo, uno siente que hay algo sobrenatural con respecto al pecado. La Biblia dice que el que hace pecado, vive en pecado, se convierte esclavo del pecado, ¿verdad? Y un esclavo no tiene poder sobre su señor. Y está hablando obviamente de una fuerza sobrenatural. Y eso es algo que necesitamos realmente entender. Pablo en el libro de Romanos nos expone esto en el capítulo 7. Si usted estudia ese capítulo, usted entiende que aquí hay uno de los mejores cristianos de toda la historia. Sin embargo, cuando él toca el tema con respecto al pecado, él identifica que hay una fuerza sobrenatural, que él quería hacer cosas para Dios, pero había algo interno que lo arrastraba a hacer algo, que él identifica como desobediencia y pecado, y sabemos bien que estaba hablando del pecado, y gracias a Dios pudimos aprender que como cristianos tenemos esperanza. ¿Cuánto dice amén? Jesús venció al pecado, resucitó de los muertos, y ahora nuestra fe nos ayuda a lo que es vencer. Hechos capítulo 10, versículo 43, de él, hablando de Jesús, dan testimonio los profetas
de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Aleluya. Y eso es lo que marca la diferencia, nuestra diferencia. Nosotros somos libres no por nuestra fuerza de voluntad, sino porque tenemos nuestra fe en la persona de Jesucristo que venció al diablo en la cruz del Calvario, resucitó. Amén. A los muertos, Efesios capítulo 1, leímos que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y eso es una esperanza que nosotros tenemos todos, amén, como cristianos, que nosotros podemos ser libres, amén, del pecado, gracias a Dios. Y nuestra fe está en la persona de Jesús. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Y eso es algo sobrenatural. Eso es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. La esperanza que nosotros tenemos como cristianos es que nosotros podemos poner nuestra fe en Cristo Jesús, ser libre, amén, perdonados, amén, redimidos, y esa es la fe victoriosa con respecto al pecado. Vamos a tener el estudio número 3 esta mañana, y el título para el estudio de esta mañana, que si usted toma nota lo puede escribir, es estudio número 3, la fe es la victoria para vencer la ansiedad. Y vamos a hablar del tema de la ansiedad esta mañana. Nuestro texto de base para nuestros servicios, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. El apóstol Pedro nos reta y nos dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, hablando de la persona de Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea que ya hablamos de cómo Jesús nos ayuda a vencer al pecado, nuestra fe en Cristo Jesús, en un Jesús que resucitó a los muertos, venció al diablo en la cruz, nos ayuda a vencer el poder del pecado. Y eso nos ofrece esperanza para todos nosotros. No tenemos que ser la misma persona que éramos antes. ¿Cuánto dicen amén? Eso es la esperanza de ser cristiano. Es mucho más que una religión, de hacer obras. La esperanza del cristiano es que porque Jesús resucitó a los muertos, venció al diablo en la cruz, nuestra esperanza es que podemos ser más que vencedores. Sí somos seres humanos, aprendimos de eso la semana pasada. El apóstol Pablo identifica eso, que como ser humano él tenía la realidad del pecado, o él lidiaba con la realidad del pecado, pero en Cristo Jesús, cuando él dice: miserable hombre de mí, en Romanos 7, ¿quién me puede libertar? Gracias a Dios, por Cristo Jesús somos libres. Aleluya, esa es la esperanza. Pero en eso también la Biblia nos enseña que hay algo que nosotros como seres humanos muchas veces vamos a lidiar, especialmente viviendo en lo que es nuestra generación, que está manchada por el pecado, la incertidumbre del ser humano. La Biblia identifica uno de los grandes enemigos de la fe del pueblo de Dios es el temor y la ansiedad. Y la Biblia tiene mucho que decirnos con respecto a lo que es esto. Y esto es algo que no podemos ignorar. Cuando hoy estaba manejando, hoy me levanté temprano para venir a lo que era la escuela de hombres serios, para el discipulado para hombres a las 7. Y me llamó la atención un programa que estaba en la radio. Justo cuando prendí el carro, estaba calentando el carro para venir. Tenían un programa hoy en la mañana y se trataba con lo que era el problema que Estados Unidos está enfrentando con la juventud, niños y adolescentes, de ir a la escuela. El programa estaba hablando de cómo esto se está convirtiendo en epidemia, especialmente después que el COVID pasó. Si usted recuerda, cuando el COVID pegó al mundo entero, muchos niños no fueron a la escuela, fueron a empezar a hacer escuela a través de internet. Y eso abrió ahora una epidemia mundial, especialmente en Estados Unidos, y esa epidemia es que muchos jóvenes, adolescentes y aún padres empezaron a llegar a la conclusión: bueno, ¿para qué mandar a mi hijo a la escuela cuando él puede aprender en la casa? Y el problema es que están descubriendo que hay miles de niños y aún padres que están diciendo: bueno, mis hijos están haciendo escuela en la casa, pero en realidad no están haciendo escuela, no están haciendo otras cosas menos estudiar, están jugando videojuegos, el programa estaba diciendo, están trabajando, haciendo de docentes, especialmente en ciudades grandes donde hay mucha pobreza. Y el programa estaba diciendo de que cómo ahora Estados Unidos empezó ahora a poner prácticamente gente que su trabajo es primordialmente ir a visitar a las casas, del por qué jóvenes y adolescentes están faltando ir a la escuela,
Y prácticamente estos son como inspectores, están tratando de averiguar, a ver, por qué no están yendo a la escuela. Y algo que me llamó la atención del programa, dijeron que una de las razones del por qué muchos adolescentes no están yendo a la escuela es por el miedo y la ansiedad, la incertidumbre. Y esto era por radio, no era un video, pero era por radio, pero aparentemente estaban grabando esto y el inspector estaba yendo con el reportero a diferentes hogares, especialmente uno de ellos era Indiana, una ciudad muy fuerte, llena del crimen, violencia y amenazas contra la juventud, pandillas, y estaban diciendo cómo estos jovencitos no quieren ir a la escuela por el terror que está pasando. Ahora, nosotros sabemos que el terror que está pasando en América es por el pecado, ¿verdad? Porque la humanidad le ha dado la espalda a Dios. Pero lo que me llama la atención es que estaban llegando a la conclusión que una de las más grandes razones del por qué adolescentes no están yendo a estudiar a la escuela, se están educando, es por el temor, la incertidumbre, la ansiedad. Si usted estudia esto, lo que es el Instituto Nacional de la Salud Mental, esto es increíble. Usted empieza a estudiar un poquito esto, yo hice un rápido estudio de esto. Hoy se sabe que en Estados Unidos, solamente en nuestro país, la epidemia de la ansiedad y la salud mental está afectando tanto nuestro país que hoy se considera que más de 40 millones de personas sufren trastornos de ansiedad en nuestra nación. 40 millones de personas están siendo diagnosticados que ellos están sufriendo trastornos mentales. Eso solamente en Estados Unidos. Escuche esta estadística. En el mundo entero se sabe de seguro que más de 300 millones de seres humanos sufren trastornos de ansiedad. Y eso es lo que se sabe. Ahora hay países que no están conectados a las redes sociales, África, continentes, donde tribus, Sudamérica, donde realmente no entienden qué tanto o no saben qué tanta gente está siendo afectada por lo que es el temor y la ansiedad. Pero que se sabe hoy que más de 300 millones mundialmente y por lo menos 40 millones están siendo afectados por la ansiedad. Y esto obviamente se está convirtiendo en un problema social, nacional, se está convirtiendo en un problema donde está afectando en todas las fases de lo que es la vida cotidiana, laboral, familiar, social. Y esto es algo que el mundo entero está diciendo, esto se está convirtiendo lo que es en un problema. Ahora, la Biblia obviamente identifica ese problema. Hablamos la semana pasada de lo que es el pecado, pero la Biblia específicamente nos enseña que uno de los enemigos que como seres humanos y aún cristianos vamos a tener que enfrentar es la ansiedad. ¿Ok? Primera Pedro, nuestro texto. Pedro nos dice, echad toda vuestra ansiedad. La palabra ansiedad en el griego es la palabra merimma, que significa estar afanados o literalmente preocupación. El diccionario americano, amén, dice que la ansiedad es el estado de intranquilidad o aprensión, como por incertidumbres futuras. Es un estado de intensa aprensión, incertidumbre y miedo resultante a la anticipación de un evento o situación o una amenaza. A menudo, dice el diccionario, es un grado tal de la función física y psicológica normal del individuo afectado por ser perturbado. O sea que prácticamente estar afectado por lo que es ansiedad es una incertidumbre de algo futuro. Ahora, el Instituto de lo que es Nacional de Salud Mental en Estados Unidos dice que la ansiedad está conectada a diferentes fases y quiero leer algunas de ellas. Le voy a dar un poquito de información esta mañana y después vamos a entrar realmente a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice, pero la ansiedad puede afectarnos en diferentes maneras. Número uno, dice, la ansiedad está conectado a lo que es un trastorno de pánico. Son episodios repetidos de miedo intenso que aparecen con frecuencia
y muchas veces sin previo aviso, y son síntomas donde aún muchas veces nos afectan de formas físicas. Los trastornos de pánico pueden afectar al ser humano con lo que es dolor, palpitaciones del corazón, dificultad para respirar, mareos, un malestar abdominal, una sensación de lo que es, miedo y terror por morir. O sea que eso es lo que el Instituto de Salud Mental nos dice, que la ansiedad está conectada a una de ellas, es trastorno de pánico. Otro trastorno, dice, es un obsesivo, trastorno compulsivo, trastornos de pensamiento, donde nos afecta nuestra manera de pensar. Habla de trastornos de lo que es fobias, miedos social, miedos internos, y también habla de lo que es un trastorno de la ansiedad generalizada, en otras palabras, constantemente terror y internos miedos que nos llenan de ansiedad. Algunas causas de ansiedad, el instituto nos dice que es una amenaza percibida como algo de seguridad personal, autoestima y relacional con personas que sienten ansiedad. El Instituto Mental en Estados Unidos dice que tienen muchas veces etapas donde ellos batallan relacionarse con personas. Y obviamente la Biblia claramente nos enseña todo esto está conectado al miedo y puede haber muchos trastornos, especialmente esto se sabe que si en su juventud, en su niñez, usted vivió un trastorno o experimentó una amenaza en contra de su vida, eso lo abre a un espíritu de miedo. Y el instituto nos dice también que esto está conectado con lo que es el temor del fracaso. Mucha gente lo experimenta del lado opuesto, no fracasar, pero tener éxito, y una vez que uno experimenta el éxito, está atado a lo que es el temor, está conectado a lo que es el rechazo, está conectado a lo que es el conflicto, y esto se relaciona, en muchas maneras. Una de ellas es enfermedad, no nada más mental, pero también física. Ahora, sabemos bien que el mundo trata de arreglar el problema del miedo y la ansiedad de forma como el mundo lo hace, ¿verdad? A través de medicación, medicamento. Y yo no estoy en contra del medicamento, no estoy en contra de los doctores, pero el problema es que usted y yo no podemos arreglar problemas espirituales de forma física. El mundo trata de hacerlo y gracias a Dios por los doctores, pero déjeme decirle que un problema espiritual necesita ser arreglado espiritualmente y solamente Jesús nos puede ayudar, ¿ok? En nuestro texto, vamos ahora a entrar en nuestra escritura. Pedro nos dice algo poderoso. Él nos dice que nosotros como seres humanos somos llamados a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. O sea que vamos a hablar de cosas prácticas. Número 1, Pedro identifica la realidad de la ansiedad. En otras palabras, mucha gente dice, no, yo no le temo nada ni nadie porque soy cristiano. Eso suena muy bonito por fuera, pero en realidad todos sabemos lo que es sentir temor. Y todos hasta cierto punto tememos a ciertas cosas, ¿ok? Y Pedro nos dice algo aquí. Cuando tú experimentes ansiedad, necesitas dársela, poner en las manos de Jesús. Esto es una actitud donde tú vas a tener que aprender a desarrollar en tu vida. El apóstol Pablo lo pone de esta manera. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo usa la palabra afanados. Dice, por nada estéis afanosos. Eso es otra palabra diferente en griego, pero están conectadas. El estar afanado, el estar ansioso del futuro, eso a todos nos afecta de forma regular. Y esto es algo que sobresale. Y ahora vamos a considerar las palabras de Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 6,
Capítulo 5, 6 y 7, Jesucristo predica su primer sermón a la humanidad. Y si usted recuerda, ese fue un sermón, se conoce como el Sermón del Monte. Y es interesante que Jesús trata con el tema de la ansiedad, estar afanados, tener miedo por las circunstancias de la vida. Y es interesante que en su primer sermón Jesucristo trata con este problema. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el corazón del ser humano. En Mateo capítulo 6, en el versículo 25, Jesús dijo esto: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni que habéis de vestir. Versículo 28, él prosigue a decir Jesús, presenta una pregunta aquí a sus oyentes: ¿por qué os afanáis? Versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. O sea que Jesús está diciendo aquí, está diciéndole a sus oyentes, no se preocupen, no tengan temor. La palabra afanar es preocuparse, no se preocupen por el día de mañana. Y él usa un lenguaje muy práctico aquí. Él habla de la realidad del temor, la ansiedad, pero él usa el lenguaje que todos nosotros podemos relacionarnos. Él habla de lo que es la comida, él habla de lo que es la vestimenta, él habla de lo que es el vivir. ¿Por qué dice eso Jesús? Es obvio, porque Dios conoce nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y él sabe lo que nosotros tenemos la tendencia de preocuparnos. ¿Por qué nos preocupamos? Por lo que vamos a comer. Porque usted dice, no, yo no me preocupo por lo que yo no como. Espere que tenga hambre su panza y después va a ver, ¿ok? Nos preocupamos por nuestra vestimenta, nos preocupamos dónde vamos a vivir. O sea que Jesucristo está hablando de cosas prácticas aquí que muchas veces, amado, nos lleva a un lugar de ansiedad, nos lleva a un lugar donde literalmente, escúcheme, nos causa terror y pánico. Y esto es una realidad. El espíritu del temor es algo real, ansiedad es algo real. Mateo 6:30, si Dios, aquí está Jesús diciendo estas profundas palabras, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. O sea que Jesús está diciendo, no se preocupen, no tengan ansiedad. ¿Por qué? Porque sirven a un buen Padre, es un Padre celestial. Y Dios sabe cuidar de su pueblo. Y Él habla de los pájaros, Él habla de las flores. Y eso es algo que por lo general en nuestra generación no tomamos el tiempo para pensar de esto. Pero eso es una profunda realidad. Si Dios cuida de un pájaro, Dios va a cuidar de usted. Si Dios cuida de una flor, nosotros fuimos a acampar estos últimos días con mis nietos y mis hijos y en el lugar de donde pusimos la carpa era de fondo, había una barda y de fondo había un campo silvestre y de repente en la mañana usted se levantaba el sol y había, estamos hablando de cientos de hectáreas y en todas esas hectáreas habían flores que eran silvestres y con color amarillo y era una maravilla. Era algo espectacular. Usted en un par de días llovió y había nubes, pero estaba el sol saliendo. Y esas flores nadie las plantó, fue Dios que las plantó. Son silvestres y usted miraba eso y usted decía, wow, qué hermosura. Y Dios dice, esas flores están hoy, mañana se van. Al otro día regresan. ¿Por qué? Porque Dios está en control del campo, las flores, los animales. Y Dios dice algo, si Dios cuida de esas flores, ¿cuánto más Dios cuida a nosotros? Pero la realidad es que si somos honestos, todos nosotros batallamos con el temor. Todos nosotros, hay algo en nosotros que nos causa pánico, nos causa ansiedad el día de mañana. Y yo estaba estudiando esto, aquí hay 40 millones que se saben, ¿ok? 40 millones de americanos
todos los días batallando con trastornos mentales de ansiedad y pánico. Estaba leyendo estadísticas que la mayoría de las visitas de gente que visita la sala de urgencia pensando que están teniendo un ataque al corazón, no es un ataque al corazón, es un ataque de pánico. Se están paniqueados que se van a morir. Y muchos de esos son resbalados. Ay, Dios, no me dejes morir, porque nuestra conciencia nos está mordiendo. Amén. Pero es eso, y dice que están gastando millones de dólares en muchas, amén, según síntomas que no son realmente reales, que no es un ataque al corazón. Son ataques de pánico, de trastornos mentales. Y esto en la Biblia se identifica. Sabemos bien, vemos la historia de Lucas capítulo 10. La historia nos da una clásica historia de dos hermanas, dos mujeres, Marta y María, que la Biblia nos dice Jesucristo viene a su hogar. La Biblia nos enseña que Marta cae en un estado de pánico donde Jesús mismo la reprende. Jesucristo, si usted recuerda, Marta dice, Señor, no te molesta que mi hermana no me ayuda. Y Jesús dice esas clásicas palabras, Lucas capítulo 10, versículo 41, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Jesucristo conecta la realidad de lo que es ansiedad. Acuérdese, ansiedad quiere decir estar afanado, ¿ok? Y Jesús dice, Marta, estás tan ansiosa, estás tan afanada, y Él dice, y estás turbada. O sea que ahora hay algo interno en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, que ahora te está causando perturbación, te está robando la paz. Y eso es lo que pasa cuando dejamos que el miedo, la incertidumbre, la ansiedad se nos meta adentro. Eso empieza ahora a causarnos daño interno. Fue el predicador George Mueller que dijo estas palabras: el principio de la ansiedad es el fin de la fe, y el principio de la verdadera fe es el fin de la ansiedad. Lo que George Mueller estaba diciendo es esto: no puedes tener las dos cosas. No puedes tener fe y estar ansioso todos los días. No puedes decir, yo creo en Dios que todo va a estar bajo control, y después, amén, estar ansioso si Dios realmente tiene las cosas bajo control. Lo que está pasando es esto, es una guerra interna, y la preocupación, la ansiedad te perturba toda tu vida, y el problema de esto es que te llega hasta el alma. Es algo que es interno, nadie lo puede detectar de ti, nadie lo puede ver, pero es algo que empieza a obrar interno. Fue Corrie ten Boom que dijo estas poderosas palabras: la preocupación no elimina el dolor del mañana, sino que elimina la fuerza del hoy. Cuando tú estás ansioso, cuando estás estresado por cosas del mañana, te roba la fuerza. Ella dice, te roba la fuerza de hoy. Proverbios, el libro de Proverbios lo pone de esta manera, Proverbios 12:25, la preocupación agobia a la persona. Te trae un agobio ahora, empieza ahora a ahogarte, y esto es algo que no puedes ignorar. ¿Por qué? Porque esto es algo que te va a afectar, y si somos honestos, nos afecta. Esta es la razón del por qué muchas veces gente en la cristiandad se queda estancados y no avanzan. ¿Por qué? Porque están llenos de terror, están ansiosos. Esto es la razón del por qué muchas veces gente desobedece en el reino de Dios. Muchos cristianos no honran a Dios con sus diezmos, sus ofrendas. No es que no quieran honrar a Dios porque saben que Dios se lo merece. Es simple y sencillamente gente no responde en obediencia a diezmar, a ofrendar, por la ansiedad, por la falta de que quizás mañana no tenga. Y el espíritu, o lo que es la realidad de la ansiedad, es algo muy fuerte, es algo que puede obrar en nosotros al tal punto donde, amén, ahora nos roba, como Corrie ten Boom lo puso, te roba la fuerza del hoy. Espiritualmente, la ansiedad es un espíritu, escúchame, es un espíritu.
La Biblia nos identifica esto en el libro de Timoteo, que el espíritu del temor, temor es un espíritu, es mucho más que un sentimiento. El estar ansioso, el estar agobiado, el estar afanado por las cosas del mañana, eso es un espíritu. Y si tú, amén, no dejas que Dios entre en tu corazón y te liberte, te roba de muchas cosas. Lucas capítulo 10, la historia de Marta y María sabemos que es clásica, pero aquí está el creador del universo sentado en su casa. Y la Biblia nos dice que María está adorando a Jesús, está atenta a las palabras que Jesús está diciendo, pero Marta está tan ansiosa de las cosas que hay que hacer, que obviamente está siendo robada de las palabras del creador del universo. Imagínese Dios en su casa, hablando y enseñando. No estoy hablando de su pastor, estoy hablando de Dios. El privilegio de tener eso. Estamos hablando de palabras de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Salomón fue un hombre sabio. Cada palabra que él hablaba era sabiduría. Jesús fue mucho más sabio que Salomón. Jesús le dio la sabiduría a Salomón. Y aquí está Jesús sentado enseñando a sus discípulos, pero Marta estaba tan ansiosa de las necesidades que había que hacer, que en el texto nos enseña, ella no está disfrutando de la bondad y la dulzura de Dios. Esto nos enseña algo bien práctico, pero nos enseña algo muy real. La ansiedad es un ladrón, el miedo es un ladrón, te va a robar. Te roba de Dios, te roba de la gracia de Dios, de las palabras de Dios, te roba la paz. Mucha gente batalla con aún enfermedades físicas por la ansiedad. Lo que es, esto está conectado y es una realidad. Y esto es algo que la Biblia nos enseña, que nosotros tenemos que poner atención. Vamos a regresar a lo que es Mateo, capítulo 6, el Sermón del Monte. Y voy a leer unas escrituras ahí, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque lo pone de una manera bien clásica y es algo que realmente debemos de considerar. Escuche las palabras de Jesús, ¿ok? En luz al peligro de la ansiedad. En Mateo 6 vamos a leer al versículo 25. Por eso, aquí está Jesús hablando de sus seguidores, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes mucho más que valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni amencosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso dicho, qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Esas cosas, ok, note esto ahora, las palabras de Jesús, versículo 32, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. O sea que Jesucristo dice algo muy profundo, que Él identifica la realidad de la preocupación, la ansiedad. Él habla de lo que es los pájaros, de cómo el Padre Celestial cuida de ellos. Pero Él dice también algo muy interesante. Dice, ¿por qué? Versículo 30, ¿ok? ¿Por qué tienen tan poca fe? Sé que esto es interesante. Ansiedad va a atacar tu fe. El preocuparte, el tener temor del mañana, ataca tu fe. Y Él dice que esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. En otras palabras, los incrédulos, gente que no está salva, no tienen esperanza en el poder de Dios porque no conocen a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero nosotros sí conocemos a Dios.
Y esa es la diferencia. Nosotros como pueblo de Dios sabemos que servimos a un buen Dios. Es más, nuestro texto lo pone de esta manera, el texto de apertura. 1 Pedro 5:7. Echad todas vuestras ansiedades sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese es el balance aquí. Esto es la realidad. La ansiedad domina la mente del pecador. ¿Por qué? Porque no tiene esperanza. El pecador no conoce a Dios. Pero nosotros como pueblo de Dios sabemos bien que Dios cuida de nosotros. Y si usted ha sido cristiano por un determinado largo tiempo, usted puede testificar que Dios es un buen Dios y Dios siempre cuida de su pueblo. Pero hay algo con respecto al espíritu del temor, que usted puede dominarlo ahora, pero si usted no tiene cuidado, la semana que viene le viene a golpear la puerta una vez más. Y el mes que viene, y el año que viene. Y esto es algo que nosotros podemos, a considerar bíblicamente, porque esto es un reto para todos nosotros. Es más, si usted realmente conoce la historia del pueblo de Israel, en el libro de Éxodo vemos que el pueblo de Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida, y el pueblo de Israel nos enseña poderosas enseñanzas. Muchas enseñanzas nosotros vemos y decimos, Dios mío, ¿cómo ellos pudieron hacer eso? Porque eran seres humanos como nosotros. Y una de las cosas que el pueblo de Israel nos enseña es que ellos batallaban mucho con el temor, la ansiedad, la historia del maná. Yo prediqué eso, y lo que es tener comida para el día de mañana nos enseña cómo el pueblo de Israel tenía algo perverso internamente que todos lo tenemos, y eso es el temor del mañana. Si usted recuerda la historia, Dios le dijo, yo les voy a dar pan de ángeles. Libro de Salmos nos dice, el maná era pan de ángeles, comida celestial. Pero Dios le decía, tienen que todas las mañanas levantarse, recoger para ese día. No recojan de más. Y la Biblia dice que había gente que recogía de más, desobedeciendo a Dios. ¿Y qué fue lo que le pasaba a ese pan? Se podría, gusanos le salía. Y lo hacían igual, lo seguían haciendo. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Hay algo que dice, sí, Dios, yo creo en ti, pero quiero más. Por si las moscas, por si te duermes, Dios, por si te olvidas de mí. ¿Qué es eso? Un ataque a tu fe. ¿Ok? Entonces vamos a hablar rápidamente de lo que es la esperanza. La esperanza es esto. Necesitamos, si vamos a vencer ansiedad y el temor, necesitamos tener fe en Cristo Jesús. Y nuestra fe tiene que estar en sus palabras. Lo que es... Aquí está Jesús hablándole al pueblo, lo está siguiendo. Jesús dice unas profundas palabras. Mateo 6, el mismo capítulo, versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él, hablando de Dios, les dará todo lo que necesiten. ¿Cuántos creen eso? Eso es la realidad. Dios dice, Jesús le dice, busca primero el reino de Dios. Haz lo que Dios te llama a hacer, y cree que Dios va a cuidar de ti, y Dios siempre cuida de su pueblo. Dios siempre cuida de su pueblo. Mateo capítulo 6, versículo 34, el próximo versículo. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. En otras palabras, bastante bronca tienes hoy. ¿Para qué vivir en las broncas de mañana? Ay, que no sé lo que va a pasar mañana. Yo tampoco, no te preocupes. Pero cuando te mañana despiertes, tienes un buen Dios que te ama y va a cuidar de ti. ¿Ok? Y Dios nos dice algo, y esto es algo profundo. Una persona llamada Theodore Cuyler, creo que era en inglés, dice, Dios nunca hizo un cristiano, o nunca formó a un cristiano, lo suficientemente fuerte como para llevar las obligaciones de hoy y las ansiedades del mañana amontonadas por encima. Otra persona llamada William Ward dijo esto: el hombre, como el puente, fue diseñado para llevar la carga del momento, no el peso combinado de un año a la vez. Eso es poderoso. Los puentes fueron diseñados para llevar la carga de ese momento. Y uno viene con su camioncito, pasa el puente con la carga. Pero si tú pones la carga de todo un año,
Lo más posible que ese puente no va a sobrevivir, especialmente en Tijuana, aleluya, que están todos podridos esos puentes. O en Uruguay, amén, donde están lo que es completamente, no son mantenidos, no son arreglados. El puente fue diseñado para pasar la carga de ese momento. Lo mismo es con tu vida. Lo mismo es con tu corazón, con tu espíritu. No puedes estar abrumado con las cargas de hoy, las del mañana, las de pasado mañana. ¿Por qué? Porque Dios no nos diseñó de esa manera. Dios nos diseñó a que nosotros vivamos día con día y aprendamos a lo que es confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos da promesas. Mateo capítulo 28. Versículo 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Jesús le está hablando a sus discípulos aquí. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesucristo antes de irse, amén, Él está diciendo a sus discípulos, ustedes hagan lo que yo les he llamado a hacer y sepan de seguro esto, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Esa promesa vino por parte de Dios. ¿Cuántos saben que Dios no miente? Dios no miente. Si Dios nos dice que va a estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Hebreos lo pone de esta manera. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Aleluya. ¿Qué me puede hacer el hombre? Si Dios es por mí, como Pablo nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Pero Él nos dice, necesitas, amén, aprender a confiar en Dios. Y ansiedad va a pelear eso. Y tienes que aprender. Y esto es bien práctico, pero necesitas hacerlo parte de tu vida. ¿Por qué? Porque si no, amado, el diablo va a robar tu paz. Y hay muchos cristianos que no tienen paz. Hay muchas mujeres que no viven en paz en su hogar porque están constantemente ansiosas. No, tengo hoy, ok, pero mañana Dios dirá. Y si Dios te ayudó hoy, te va a ayudar mañana. Amén. No, es que no sé lo que va a pasar con la economía. Dios es más grande que la economía. Dios es más grande que todo. Yo sé que esas son palabras que siempre decimos, pero eso es la realidad. Si Dios es Dios, Él es Dios. Y esto es algo que Pablo les recuerda a sus oyentes en Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y escuche esto, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que va a guardar tu mente y tu corazón? No la ansiedad. La ansiedad va a atacar tu corazón y tu mente. Lo que va a guardar tu mente es la paz de Dios. ¿Cómo viene la paz de Dios? Cuando tú te das a su palabra, a sus promesas. Cuando ahora tú tienes fe en lo que Jesús dice. Isaías lo pone de una manera clásica. Esto es poderoso, esta escritura me puede bendecir tu vida si puedes anotar esto. Isaías 26, versículo 3. Está hablando de Dios. El profeta dice, tú, hablando de Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz, completa paz, no viene de tener más dinero en el banco. Escúchame, el dinero viene y se va. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde se fue? La paz no viene en estar sano 100% ahora. Gracias a Dios por sanidad, pero enfermedades vienen y van. La paz solamente viene, completa paz viene cuando el ser humano aprende a confiar en Dios.
y no se mueve de ahí. Confiar en Dios, eso habla de fe. Tu fe, escúchame, la fe en Cristo Jesús vence la ansiedad. La ansiedad siempre quiere robar tu paz. La ansiedad siempre, el miedo siempre va a robarte. Va a tratar de decir, ¿qué acerca mañana? Y el diablo juega con nuestras emociones. ¿Cuántos dicen amén? El diablo sabe cómo jugar contra nuestras emociones. Pero si hay algo que nosotros necesitamos aprender es esto, no, Dios no me llamó a vivir mi vida llena de ansiedad. Es triste ver a cristianos completamente aterrorizados por el mañana, lo que va a pasar mañana. Porque cuando tú vives así, amado, no tienes fe. Y cuando no tienes fe, no agradas a Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Algún comentario? Pregúntame. Se me está cortando el tiempo y no quiero mandarlo a lo que es muy tarde al servicio. Ok, vamos a ponernos de pie esta mañana. Vamos a cerrar y concluir. No sé si hay café todavía. ¿Hay café todavía? No. O sea que, amén. Ya levantaron la mano. Uno aquí. Ok, o sea que recuerde, ok, 9:15, los domingos 9:15. A 9:35 más o menos es cuando estamos teniendo hora café y lo hacemos para gozarnos, a menos que deleítese con Cristo y vamos a tener un buen tiempo, ¿ok? Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Dios, por tu pueblo, te doy gracias por la fe que tú nos permites tener en ti, Dios. Yo reprendo el espíritu de temor, de ansiedad, todo espíritu demoníaco, de preocupación del día de mañana. Ayúdanos a creer en ti, en tus palabras, a tener paz y seguridad en tus promesas. Yo reprendo el espíritu de temor en el nombre de Jesús. Cubro a la gente con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, el martes tenemos servicio en español. A las 6 oramos, a las 7 la predicación en español. Gracias, Dios me los bendiga. Dios me la bendiga.